tenemos la suerte de hablar aquí en Radio Sefarad con un buen amigo, con Edgardo Gabrielski, periodista, librero. ¿Cómo estáis viviendo estos momentos allí en Israel, Edgardo? El país está totalmente parado, pendiente de cada ataque iraní. Estos misiles no son los cohetes de Hamás, ni el misil único que tiraban los hutíes, ni los de Hezbollah, sin menospreciar los que también eran bastante peligrosos. Son misiles muy pesados, con una cabeza de explosivos de media tonelada, que donde caen destruyen todo en un radio muy grande a la redonda. Y los iraníes están tirando a la población civil adrede. No es que ellos atacan objetivos militares o de otro tipo, están tirándole a la población civil. Los que están muriendo son mujeres, ancianos, peques de 10 años, de 8 años. Esta noche hubo varios bebés que están en los edificios de viviendas en lugares muy poblados, todos destruidos por los ataques iraníes, pero sin ton ni son. Hubo misiles iraníes que cayeron, uno en Siria, ayer interceptaron uno sobre la Franja de Gaza. Ellos tiran, pero tienen también una puntería bastante grande, porque estuvieron trabajando en eso durante mucho tiempo, incluso con espías que iban a sacar fotos a lugares, por ejemplo, donde estaba la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. Entonces saben más o menos por dónde están y tiran para ese lado, o donde están las fabricaciones militares en Haifa, pero no tiran a las fabricaciones militares, tiran a Haifa, donde está la población civil. Entonces, donde cae es como una ruleta rusa, que al que le toca es una catástrofe. ¿Te ha tocado de manera próxima, Edgardo? Sí, esta mañana fui a la librería y a 100 metros había caído uno de los misiles esta mañana. Y cuando llegué estaba toda la cuadra llena de vidrios. Por suerte la librería aguantó, pero a diestra y siniestra, y a la vuelta y en la esquina, toda la vereda llena de vidrios. Un poquito más adelante, 100 metros, ya las casas destrozadas, no dejaban pasar, equipos de salvataje. Me encontré una chica llorando con un gatito, y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, tuve que venir de la reserva del ejército a buscar a mi gato, que quedó atrapado en las ruinas. Salvaron a un bebé de 6 meses, no solamente al gatito. Hubo mucha gente, 8 muertos solamente en los 5 lugares donde cayó. Y pensá que de 50 misiles que tiraron, 5 cayeron y hicieron tanto daño y tanta destrucción. Es decir, que ellos tiran, y con que caigan algunos, por más que los sistemas de defensa de Israel puedan parar el 90%, ese 10% o 5% que pueda entrar es trágico. Sí, de hecho se dice que si no existiera la cúpula de hierro, habría miles y miles de víctimas, Edgardo. Sí, pero esto no es solamente la cúpula de hierro, es el Hetz 2 y el 3, el Flecha, que es un misil israelí ya para los cohetes más pesados. La cúpula de hierro servía más para proyectiles de morteros y cohetes pequeños como los de Hamás. Ahora también se usa, y los Estados Unidos también le dieron a Israel un sistema que es también como el Flecha, que es el TAD, y está usando todo eso para defenderse Israel ahora. Pero es justamente también un desarrollo de defensa de años para defender a la población civil. Hablabas de Estados Unidos, ¿cómo que se lee en la prensa israelí? ¿Qué dice la gente acerca del apoyo o no del resto del mundo? Estados Unidos apoya a Israel en lo defensivo, le da armas, le da misiles antimisilísticos, equipos de protección. Israel le está pidiendo a Estados Unidos que ayude también, por ejemplo, en
la central nuclear de Fordow, con los ataques que está haciendo Israel, no puede, pues es subterránea y tienen ahí como para armar la bomba, y tienen que usar las bombas pesadas que tienen los B-2 que están en la isla Martín García, y Trump todavía no quiere mandarlos, pero se está viendo qué se va a hacer con todo eso, si interviene Estados Unidos, si no interviene. En forma pasiva está ayudándolo a Israel. Hay quienes dicen que incluso esto estaba todo acordado entre Netanyahu y Trump. Sí, disculpame que sonó una alarma. Uh-huh. Entonces estaba todo arreglado como para uno de los escenarios que se manejan, como decir, bueno, ahora interviene Trump diciendo, vuelvan a la mesa de negociaciones, paren la guerra, que es uno de los escenarios posibles, pero ahora nosotros les vamos a poner las condiciones, y dentro de eso también se haría como un acuerdo del cese del fuego general, donde también se devolverían a los secuestrados por Hamás. Hamás es otro de los proxies que usó Irán en esta guerra del 7 de octubre, porque todo lo que es la Franja de Gaza quedó de costado desde que empezó la guerra frontal, con la cabeza de la serpiente que es Irán, porque justamente Irán había armado todo con proxies para que atacaran a Israel sin atacar ellos. Ya. Lo que hizo con Hezbollah en el Líbano, con el Hezbollah de Irak, lo que hizo con los hutíes, con Hamas en Gaza. Es muy interesante lo que comentas porque, claro, este enfrentamiento directo, esta lucha existencial contra Irán podría hacer pensar a la gente que el tema de los rehenes se olvida, y por lo que apuntas, podría ser incluso un avance. Podría ser un avance o podría ser también un retroceso, porque nadie sabe cuánto va a durar esta guerra, nadie sabe qué pasa con los rehenes en estos momentos. Las familias están angustiadísimas, porque realmente el tema está como de costado, se lo nombra, se habla, pero también como es tan fuerte la cobertura de todo lo que está pasando en Irán, ya no hay una cobertura tan masiva como había hasta ahora con los familiares de los secuestrados por Hamás, para que lo liberen, porque y ese es otro de los errores que también cometió el gobierno israelí, de no haber cerrado el tema de Gaza antes de empezar el ataque con Irán preventivo de entrada, porque lo dejaron pendiente, lo dejaron colgado. Pudieron haber hecho un acuerdo, porque militarmente Israel tuvo muchos éxitos en el campo de batalla, que no supieron cerrarlo políticamente, y era lo que debieron haber hecho, que es el reclamo de toda la sociedad israelí al gobierno. No quisieron hacer un todos por todos, es decir, un fin de la guerra, que era lo que pedía Hamás, y no le costaba nada a Israel decir, bueno, hacemos el fin de la guerra, pero ustedes nos devuelven a todos ya. Que era una solución la más lógica de todas, y el gobierno de Netanyahu no lo quiso hacer. Entonces, por eso también quedó todo pendiente. Siguieron pasando los meses, siguió pasando la angustia de las familias, y están en condiciones donde peligra la vida de los 20 que se considera que todavía están vivos, y no se sabe cómo están vivos, porque se sabe que están maltratados, se saben que están atados con cadenas de pies y manos, heridos, sin atención médica, y nadie a nivel humanitario le da una mano a Israel y a los familiares para poder recibir ayuda. Me hubo el padre de uno de los chicos, el pianista, Alon Ohel. El padre propuso incluso que lo lleven a algún país árabe para atenderlo, pero por lo menos para que reciba atención médica, aunque todavía no lo devuelvan a Israel. Y quedó en la nada todo eso. Pero en realidad la lógica es que se puedan, que de una vez y ya, porque incluso con el plan Witkoff, que es la mitad de los que están vivos, entregarlos, entonces jamás quiere asegurarse que no van a romper el alto el fuego, que Israel no lo va a romper, entonces en el día 60 va a entregar a 2 o a 4, porque cada vez van cambiando la fórmula sobre el mismo eje, porque más o menos es lo mismo, entregar a la mitad de los vivos e ir entregando parte de los que ya mataron.
Mm. que son la mayoría. Edgardo, cuando decías que Netanyahu había rechazado ese plan de terminar con la guerra y que regresaran todos los rehenes, ¿de qué fecha estamos hablando? Porque las noticias que tenemos aquí es que es Hamás el que rechaza cualquier pacto, cualquier No, jamás es intento. una cosa, porque también jamás puede decir, jamás muchas veces cuando se habían llegado a un acuerdo, rompió los acuerdos, empezó a cambiar todas las condiciones que ponían, pero viéndolo desde adentro de Israel, Israel pudo haber también, y, digamos, jugado con lo que se estaba manejando para llegar a un acuerdo para que vuelvan todos los secuestrados por Hamás. Ujú. Entonces, los Sí, secuestrados por Hamás no volvieron, y seguía pasando el tiempo por cuestiones políticas del de propio Netanyahu. gobierno de Netanyahu. Ujú. Porque por las cuestiones políticas es que se asoció con la ultraderecha canaísta y era un gobierno, sigue siendo un gobierno, que está pensando en cosas que no ayudaron a que haya paz. Ya te lo hablo desde el lado israelí. Claro. Obviamente, Ujú. olvídate de que Hamás es un grupo terrorista y que es una barbaridad lo que hicieron, el Sí. salvajismo con el que se Mm. comportan y todo lo que quieras. Pero Edgardo, mirándolo desde acá adentro, ellos están planeando conquistar la Franja de Gaza, hacer asentamientos, cosas que nadie en la sociedad israelí o la mayoría de la sociedad israelí quiere, no quieren eso. ujú. La mayoría de la sociedad israelí quiere el fin de la guerra, quiere que se devuelvan a los secuestrados y quiere paz. Ya. Edgardo, confesamos a nuestros oyentes que esta entrevista la hemos tenido que adelantar porque, bueno, es posible que en las horas de grabación habituales de Radio Sefarad estuvieras bajo ataque, ¿no? O en un refugio. ¿Cómo es tu refugio? ¿Dónde? Cuéntanos con... Yo vivo en una casa vieja que no tiene lo que son los cuartos sellados, Ujú. que se empezaron a construir en los últimos años, entonces tengo en el subsuelo, hay un refugio como los que había en la época de Ben Gurión, pero que son muy buenos y dicen que es lo más seguro que hay cuando hay un ataque, es decir, que puede caer todo el edificio, pero y es un poco lo que pasó hoy en Tel Aviv a la mañana, es decir, la gente se salvó porque estaba en los refugios y en los cuartos sellados. Y en general los que murieron es porque no llegaron a estar en los lugares seguros. Ujú. ¿Cómo es la gente? ¿Te reúnes con vecinos? Claro, ¿cuál es la conversación o qué se hace en esos momentos tan... No, estamos todos preocupados por lo que está pasando, Ujú. siguiendo las noticias, siguiendo cada desarrollo de lo que va pasando en la guerra, eh, esperando que haya menos ataques o cuándo va a ser el próximo. eh, y todo lo que son los desafíos de la defensa antiaérea israelí, que tiene que estar midiéndose con una cantidad de misiles. Se calcula que tienen unos 2.000 misiles de estos pesados y ya tiraron 350. Guau. Ujú. Y ahora están amenazando con tirar unos hipersónicos que van a perforar las defensas aéreas israelíes. Uno no sabe hasta qué punto está esa propaganda de guerra y hasta qué punto lo están diciendo de verdad, lo que podría generar una escalada mucho más peligrosa y tiene que ver con lo que te decía al principio. Sabemos cómo empieza esto y no cómo termina. E incluso, vos me preguntabas antes con el tema del gobierno de Netanyahu, y que tiene que ver con que los reservistas y los soldados de Israel están muy cansados y exhaustos de estar meses y meses y no hay nuevas fuerzas cuando los ortodoxos, por ejemplo, no van al ejército. Entonces se iba a hacer una ley para incorporación de ortodoxos que justamente por cuestiones políticas Netanyahu le permitió a los socios no incorporarlos al ejército. Como decía, los retos, la situación en la que vivís, os mandamos muchísimo ánimo, todo nuestro amor, nuestro apoyo y gracias sabemos que estás agotado, que habéis dormido poquísimo este día en Tel Aviv y te agradecemos Sí, acá hay que de hacer corazón. Sí.
una salvedad muy importante, que es el trabajo de la aviación israelí, de Por los aviadores supuesto. israelíes que durante años se prepararon para eso, y que también Netanyahu y sus ministros los estuvieron denostando durante todo el último año, Pues los dos últimos años, nos, y son los que hoy están salvándole el pellejo a Israel. Pues nuestro orgullo, nuestro apoyo a las fuerzas de defensa de Israel, a las fuerzas aéreas y nuestro agradecimiento inmenso para ti. Cuídate mucho, Edgardo, gracias. Bueno, gracias Raquel, y cualquier cosa siempre estamos aquí, y esperemos que muy pronto podamos tener paz con todos los vecinos de alrededor, que no haya más guerras, que en el fondo es lo que todos queremos aquí en Israel.